Hola estimados seguidores, les saludamos con mucho gusto. Gracias por estar al pendiente de nuestros videos en nuestro canal de YouTube que lleva por nombre Jorge Gasca, y de igual manera gracias a todas aquellas personas que están al pendiente de nuestros videos y publicaciones en nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bien, el tema a tratar es ¿qué es la ética? Vamos a intentar definir, vamos a intentar mostrar también cuáles son los objetos de estudio de la ética y cómo hay una relación o una separación de la ética y la moral, que van de la mano ya que persiguen el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que persigue la ética y la moral? Tratar de definir, tratar de cuestionar cuál es la esencia del comportamiento del hombre, dando un seguimiento a las decisiones que el hombre toma cuando se enfrenta a determinadas circunstancias. La ética, como su nombre lo indica, trata de buscar también de alguna manera cómo el hombre puede ser mejor, ¿sí? Y ese modo de cómo el hombre puede ser mejor es alcanzar el fin último de sí mismo, ¿no? Ya Santo Tomás, dentro de sus obras de la Suma Teológica, dice que el fin último del hombre pues es la felicidad. La ética nos tiene que impulsar a eso, a alcanzar nuestra felicidad, nuestra realización personal. Es por eso que también le compete a la filosofía el estudiar qué es la ética, porque busca y trata de definir cuál es la esencia del comportamiento del hombre, cuál es la esencia o el modo de ser del hombre en determinadas circunstancias, y que de alguna manera tiene que ver con este aspecto antropológico de análisis de las circunstancias que se pretenden explicar para el mejor comportamiento y desarrollo del hombre. Bueno, en primera instancia tenemos que la ética es una disciplina filosófica que estudia la dimensión moral de la existencia humana, es decir, todo cuanto en nuestra vida está en relación con el bien y con el mal. Lo que le interesa a la filosofía es tratar de conocer, tratar de entender qué es lo que entiende el hombre por bien y por mal, ¿sí? Porque a partir de estas dos concepciones el hombre actúa de determinada manera en su vida. Además, le interesa a la filosofía saber o intentar definir estas dos cualidades, porque vivimos en un relativismo, ¿no? A veces para lo que una persona es bueno, para otra puede ser malo y viceversa, ¿sí? Es importante definir estas dos categorías de bien y mal, porque son las dos cualidades por las cuales el hombre rige su vida, ¿sí? Nosotros actuamos por conseguir un bien o actuamos también por conseguir un mal. O bien, a veces nuestras decisiones nosotros creemos que son buenas, pero resulta todo lo contrario, ¿sí? Resulta que en vez de obtener un beneficio, obtuvimos un maleficio o perjudicamos a otra persona o a nosotros mismos. Bueno, la teoría de la ética tiene como misión entonces reconstruir de manera sistemática y crítica lo dado a la conciencia moral espontánea. Bueno, la ética es algo sistemático, es decir, es una serie de reglas que dictan la sociedad, dictamos cada uno de nosotros para dirigir nuestra vida. Si nosotros no tenemos reglas, pues prácticamente no tendríamos una dirección en nuestra vida, no le encontraríamos el sentido a las cosas que nosotros realizamos, y también no tendríamos una forma de relacionarnos adecuadamente con los demás. La ética es una postura crítica porque siempre está analizando las ventajas y las desventajas de nuestro propio comportamiento, de nuestras acciones y de nuestras propias decisiones. Esto trabaja con la conciencia moral espontánea. ¿Cuál es la conciencia moral espontánea?
la conciencia moral espontánea es lo que nosotros percibimos a simple vista de las personas, de las acciones, de los comportamientos de los demás. ¿Sí? Prácticamente son esos prejuicios que influyen en nuestra mente, que influyen en nuestra voluntad para decidir sobre determinadas acciones. Bueno, por este ámbito, pues el territorio de la ética pues es muy amplio, ¿sí? Es muy desconcertado, es muy variado, porque incluye esta dimensión moral que tiene parte con todas las facultades del alma humana, sobre el conocimiento, el apetito, el sentimiento, y pues también con todos sus deseos y estratos que esto implica. Aquí se vuelve algo complicado, porque una cosa es la ética, que son estas reglas determinadas, y otra cosa es la moral, que a veces es lo que pesa más en la vida del hombre. La moral, que es adquirida por toda una tradición, por toda una costumbre, ¿sí? Por todo un legado de nuestra familia. Prácticamente podemos decir que la moral vendría siendo como esa parte de nuestros valores que aprendemos desde nuestra niñez, y que gracias a esos valores nosotros nos podemos realizar como personas. Y la ética pues simplemente es seguir un comportamiento que nos establecen pues las instituciones, como el trabajo, la escuela, las leyes civiles, etcétera, etcétera. Bueno, esto se vuelve complicado porque hay algunas leyes éticas que pueden ir en contra de nuestra moral, o bien la moral puede ir en contra pues de las leyes éticas, y esto crea un conflicto, porque pudiéramos decirlo así, que seguimos dos alarmas o dos seguros para dirigirnos hacia una misma dirección, ¿sí? O dirigirnos hacia otra persona, ¿sí? Podemos decir que dentro de la ética está definido qué es el respeto, pero dentro de nuestra moral practicamos el respeto de múltiples maneras, ¿no? A lo mejor acá dentro de la ética es el respeto de no agredir a nadie, y en la moral, no sé, el darle una bofetada a otra persona de manera suave o leve, pues lo entendemos como esa falta de, como no una falta de respeto, ¿no? Por eso entramos en esta serie de conflictos, por la relatividad y la diversidad de pensamientos que las personas tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos conocimientos completamente diferentes, todos comprendemos lo que es el bien y el mal y los valores de una manera, otros de otra, y todos tenemos apetitos distintos que nos van impulsando a realizar ciertas acciones o a buscar ciertos objetivos de acuerdo a nuestros sentimientos o a las intenciones que nosotros tengamos, ¿no? Puedo ver que yo tengo una buena intención para conseguir un beneficio para mí, pero dentro de esa buena intención que yo quiero lograr cierta meta o cierta finalidad, puede ser que afecte a otras personas. Entonces podemos decir que allí no somos éticamente buenos. Sin embargo, esa acción corresponde a mi moral, no esa moral que me dan desde familia, donde donde se educa, ¿no? De que primero tú, luego tú y hasta el último tú, o no importa qué es lo que tengas que hacer para llegar a la cima, no importa a quién tengas que destruir, a quién tengas que quemar, como decimos vulgarmente, para lograr esa posición que nosotros buscamos, ¿no? Entonces a veces pareciera ser que nuestra ética contradice a la moral, o nuestra moral contradice a la ética, y esto lo convierte en un problema. Por eso dentro de muchos temas donde se incluye la ética y la moral, pues casi siempre hay problemas, hay pleitos, porque nuestros valores los entendemos de maneras diferentes, que van compaginadas con nuestra coherencia de pensamiento y con nuestras acciones. Por ello entonces, lo único que podemos decir que es engañosa la idea de que uno solo es plenamente responsable
de lo que libremente realiza, a saber, de las acciones imperadas por su voluntad. Es decir, que nuestras acciones partes son responsables de lo que nosotros hacemos o buscamos, pero también a veces las circunstancias o las situaciones nos ayudan a decidir ciertas cosas o a actuar de determinada manera. Por lo tanto, pudiéramos en este sentido justificar nuestra acción, aunque no sea válido el justificarse, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de nuestra manera de actuar. Somos responsables de esas consecuencias que nosotros mismos provocamos frente a ciertas circunstancias. Sin embargo, a veces el contexto, nuestro entorno, nos lleva a actuar de determinada manera y podemos justificar ese actuar, ¿no? Ese actuar que va en pro de una defensa personal, ¿no? Si nosotros nos sentimos agredidos, pues, o bien nos piden hacer cosas que nosotros no queremos, pues de nuestra voluntad depende si las hacemos o no las hacemos. Y si las hacemos mal, pues nosotros no tenemos la culpa, ¿no? La culpa la tiene la otra persona que nos dijo cómo hacer las cosas. Si no se dio ese resultado, pues nosotros prácticamente estamos excluidos del error. Sin embargo, todo esto nos lleva a buscar que el hombre tenga una calidad moral. Y la calidad moral no tiene que ser con que, pues esa persona es buena porque todo lo que le pides lo hace, lo realiza, ¿no? La calidad moral tiene que ver con la defensa de nuestra propia vida, con la lucha de nuestra trascendencia, con la lucha de alcanzar la felicidad. ¿Sí? Si nosotros ponemos como objetivo alcanzar nuestra felicidad, vamos a tener una buena calidad moral, esa calidad moral que se va a reflejar en nuestros actos y que las demás personas van a decir, yo quiero ser como él, porque se nota que es una persona éticamente buena, moralmente buena, ¿sí? Yo quiero ser como él porque la gente ve esa calidad moral que siempre está en lucha de la felicidad del propio hombre. Por ello, la calidad moral de las personas depende por entero de las medidas en que sus acciones sean conformes con las normas que consideramos como válidas, verdaderas, donde nosotros mismos damos un solo paso, ese solo paso a nuestro autoconocimiento para poder descubrir cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes y así explotarlas y ponerlas al servicio de los demás. Solamente poniendo nuestras acciones al servicio de los demás podemos trascender, ¿sí? Esas acciones que nos ayuden a crecer como persona, no esas acciones que nos ayuden a esclavizarnos como persona, ¿sí? O esas acciones que nos desmeriten nuestra dignidad como persona, no. Todas las acciones que nosotros debemos de buscar son aquellas acciones que nos ayuden a madurar, que nos ayuden a tener un autoconocimiento de nosotros, porque solamente así entonces podemos ejercer plenamente y conscientemente nuestra libertad sobre el dominio de nuestras propias acciones. Si nosotros tenemos un autoconocimiento de nosotros, vamos a ser capaces de manejar nuestra libertad, ¿sí? Y antes de manejar nuestra libertad, nuestro primer cuestionamiento va a ser: ¿en qué me va a beneficiar? ¿En qué me va a ayudar? Que yo haga todas estas cosas, ¿sí? Estas aplicaciones en mi vida, ¿qué sentido van a tener? Solamente así, entonces manejaremos nuestra libertad de una manera responsable. Y esto de nuestra libertad responsable es cuando vemos que en nuestra realidad hay muchas vertientes de nuestra vida, ¿sí? Donde cada hombre depende de su propia voluntad y depende de su propia libertad, ¿sí? Si yo quiero ser feliz, pues tengo que dejar que las otras personas también sean felices.
Si yo quiero ser bueno, pues entonces tengo que ayudar a que las otras personas conozcan la bondad o definan su bondad para que actúen libremente. Ajá. En este sentido, nuestra libertad, nuestra calidad moral, nuestra maldad, nuestra bondad se reflejan en nuestras acciones. Por eso es muy cierto, ¿no? El dicho de tener la misma coherencia de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Allí vemos que hay una lógica de la persona, que hay una maduración, ¿sí? Que esa persona es coherente porque lo que piensa lo hace y lo que hace primero lo piensa. Por ello todas las actitudes ante este sentimiento que nos invade pues son libres porque están sujetas a esa calificación moral, ¿no? Nuestra libertad depende de nuestra voluntad y de nuestro pensamiento. Solamente así vamos a obtener una calificación moral. Y esa calificación moral, ¿quién la da? La misma sociedad. Esa calificación moral que nos va a decir son hombres buenos o son hombres malos, son hombres que se interesan por sí o son hombres que les gusta trascender. Por eso se impone el hablar de una libertad indirecta que se ejerce en el dominio de los sentimientos y no se hace parcialmente responsable de ellos. Es decir, a veces cuando cometemos un error, en vez de enfrentar nuestro error, siempre buscamos la justificación o siempre buscamos echarle la culpa a alguien, ¿no? Esa es la libertad indirecta. Yo actué en consecuencia de esta agresión o yo actué en consecuencia de esta falta de atención. Y no debería de ser así. Nosotros manejamos nuestra propia libertad a nuestra conveniencia, de acuerdo a los objetivos que nosotros busquemos a lo largo de nuestra existencia. Por eso nuestra vida moral está implicada, además de la voluntad, en el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? La intención que yo tengo de actuar de determinada manera. La intención que yo tengo para alcanzar ciertos objetivos. ¿Con qué fin hago mi vida? ¿Con qué fin actúo a lo largo de mi existencia? Y esa intención es por el dominio de nuestros deseos. Esos deseos que pueden ser buenos o esos deseos que también pueden ser malos. Si un deseo que me ayude a crecer como persona o un deseo que a mí me haga sentir bien destruyendo a esa persona. Por eso aquí también se habla dentro de la ética la recta intención. ¿Qué es la recta intención? Buscar mi bien y el bien de los demás. Por ello, Aristóteles va a decir que es bueno quien no secunda el deseo vicioso, es decir, es bueno la persona que trata de evitar esos vicios o que si tiene un vicio se maneja con cierta moderación, ¿sí? O que no se va a los excesos. Pero todavía mejor, dice Aristóteles, es más buena la persona que no experimenta ningún vicio, ningún mal deseo. ¿Por qué? Porque su alma está pura, su alma es inocente, su alma no está corrompida. Y muchas de nuestras acciones que siempre actuamos es por miedo a esa corrupción que la sociedad misma ya ha marcado en nosotros, ¿sí? A veces queremos actuar de buena manera, pero nos frenamos en sacar esa parte buena que hay en nosotros por el miedo a la burla, por el miedo a hacer el ridículo dentro de la sociedad. A pesar de que estamos conscientes que la sociedad actúa mal, nosotros tenemos miedo a levantar la voz por ese rechazo, por ese juicio de, estás loco, o eso para qué. Si allí ya nos están dando una calificación moral de que pues no eres bueno, no sirves para nada. Sin embargo, nosotros sabemos que desde dentro queremos combatir esos vicios que la sociedad misma ha creado y que ha corrompido a los demás. Por eso existe la corrupción, existe la injusticia, existe la impunidad, porque nosotros mismos hemos apostado o hemos favorecido en diversas acciones a estos grandes vicios sociales, ¿no?
no solamente con que yo he sido corrupto, yo he sido injusto, no, simplemente con el ver la acción y el no decir nada, el no denunciar, ¿sí? Entonces allí nosotros pues ya no somos tan buenos éticamente o moralmente, porque no combatimos ese mal que agobia pues a toda la sociedad. Y si algo bien busca la ética es que todos nosotros seamos hombres virtuosos. ¿Y qué es el hombre virtuoso? Pues prácticamente es aquel que tiene un conocimiento pleno de su moral, es decir, aquel aquel hombre que es capaz de visualizar todas las consecuencias, todos los beneficios, todos los maleficios que lleva consigo sus acciones, ¿no? Esa es una persona virtuosa, esa es una persona prudente, aquel que, como decimos coloquialmente, que se pone en los zapatos del otro, ¿sí? Esa es una persona virtuosa, esa es una persona humana, esa es una persona que se conoce a sí mismo, que se conoce a su propia esencia, y que ese conocimiento lo pone en práctica para que las otras personas también sean felices como él es feliz. Por eso la vida moral no se desenvuelve únicamente en nuestros sentimientos, sino que también encontramos datos morales en nuestras zonas más profundas del espíritu. Esas zonas más profundas del espíritu es a veces nuestra esencia, ¿sí? Que no tenemos ese conocimiento pleno de nosotros, no conocemos al 100% todas nuestras cualidades y virtudes. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre nos ha tachado de malos, ¿no? Tú no eres bueno para esto, tú no sirves para esto. Y si nos ponen a hacer una lista de nuestras virtudes y defectos, llenamos más rápido los defectos y tardamos más tiempo en buscar nuestras propias virtudes. Pero esto es porque la misma sociedad nos ha pagado a nosotros como humanos en intentar descubrir esa esencia, eso para lo que somos buenos nosotros, ¿sí? Toda la sociedad es buena. Desafortunadamente el mismo hombre se aniquila, el mismo hombre se destruye, el mismo hombre trata de aplastarse a sí mismo cuando ve que una persona quiere sobresalir. Y eso es triste dentro de la sociedad, porque entonces pudiéramos decir que estamos acabando nosotros mismos con ese desarrollo de conocimiento, o con esa persona que puede transformar no solamente su vida, sino la vida de otras personas, ¿sí? Una persona buena no es la que tiene una fundación, no es la que da apoyos, no es la que da una limosna, ¿no? Una persona buena es aquella que es coherente en su mente y en sus sentimientos, en su mente y en su voluntad, donde siempre busca el bien para él y el bien para los demás, lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Que ya lo hemos referido en algunos otros videos, ¿no? Propone la alteridad, ese estar con el otro, esa preocupación por el otro, ese hermandarme con el otro, ¿sí? Porque también el otro tiene la misma naturaleza que yo, tiene los mismos deseos, las mismas aspiraciones, los mismos sentimientos, aunque en situaciones o en circunstancias diferentes. Por ello, el nivel del carácter que encontramos en nuestras actitudes y hábitos, pues tienen que ver con la generosidad, con la valentía de decir: yo soy así y no me van a hacer cambiar, y mis cualidades las voy a poner al servicio de los demás, ¿sí? En buscar en tratar de denunciar esa injusticia y en no actuar en nuestro recelo, ¿sí? Y todo eso nos va a dar nuestra calificación moral, ¿no? Y qué bonito sería que todos nosotros como personas busquemos esa trascendencia, ¿no? Que después de no estar en este mundo material, la gente nos recordara, ¿no? Él siempre fue feliz, yo quise aspirar alcanzar esa felicidad que él se veía que tenía, ¿no? Esa felicidad en plenitud, ese autoconocimiento, esa trascendencia, nos dejó este aporte, este legado, ¿sí? Eso es lo que intenta hacer la ética. Por eso se trata de virtudes o de vicios que hay que luchar contra los vicios, y hay que explotar nuestras virtudes que se manifiestan de manera diferente, ¿sí? Y esa lucha pues está en nuestro interior, está en nuestra voluntad, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos omitido ciertas acciones
al servicio de la comunidad, ¿no? Podemos ver a una persona ya vieja, ya de la tercera edad, que le batalla para cruzar la calle, y podemos pasar a un lado de ella como si nada hubiera estado, pasando desapercibidos, ¿sí? Y omitimos esa buena acción, ¿no? Esa preocupación por el otro, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos a personas que no tienen la capacidad de ver, y las vemos que van batallando por la banqueta, y nosotros a veces no nos quitamos, ¿sí? O les invadimos más el territorio, ¿no? O cuántas veces están los automóviles tapando las rampas para las personas que llevan una silla de rueda, ¿no? Entonces allí se ve que no hay una conciencia humana, no hay una conciencia ética. Por eso es una lucha entre nuestros vicios, ¿no? Yo sé que esto es bueno, pero a veces pareciera ser que al hombre le da pereza el practicar la bondad, ¿no? Por eso hay que buscar, ¿sí? Humanamente, nuestro conocimiento, hay que buscar nuestra esencia. Solamente así podemos cambiar nuestra realidad y podemos cambiar las realidades de los demás. Por eso la ética tiene que ver mucho con la filosofía, porque se va a este aspecto más profundo, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi acción? ¿Qué sentido tiene mi decisión? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Sí? Porque el ser mismo de la persona, pues, en su más íntima y irrevocable identidad, está sujeto sin duda a la calificación moral, ¿no? Por eso éticamente nos definen: tú eres bueno, tú eres malo, tú eres así, tú eres asá, ¿sí? Porque ese ser, esa esencia que nosotros tenemos, la manifestamos por medio de nuestros actos, ¿sí? Por ello, entonces, el bien y el mal son propios de nuestra propia conducta, valga la redundancia, tienen a objetivarse en múltiples creaciones culturales del hombre. Por eso los podemos definir, por eso podemos conocer el bien, el mal, ¿sí? Por eso podemos identificar cuando es una agresión o cuando no sucede alguna violencia. Pero este bien y mal se refleja desde el interior de nosotros, que es nuestra propia esencia. Por ello, entonces, lo que intenta la ética es estudiar la vida del hombre, ¿sí? Es decir, su comportamiento libre. ¿Por qué el hombre actúa de determinada manera? ¿Por qué el hombre no se humaniza en tales situaciones? ¿Por qué el hombre, en vez de aplicar la injusticia, aplica la corrupción, ¿no? Y le interesa conocer cuál es el comportamiento del hombre, ¿sí? ¿En dónde le va a ayudar? ¿Sí? ¿En qué está creciendo? Por ello podemos decir que la ética es, pues, una disciplina filosófica. Esto es una investigación racional y sistemática que estudia su objeto propio de la vida moral, ¿sí? Desde una perspectiva de totalidad y con el propósito de sacar a luz sus aspectos más profundos y estos propósitos universales que nos van a dar esta distinción entre la ética filosófica y el conocimiento moral espontáneo, que prácticamente consisten en lo siguiente: el conocimiento moral espontáneo es parte integrante de la vida moral, y como ella es ante todo una realidad vivida, una dimensión esencial de la existencia humana. Es decir, el conocimiento moral espontáneo, como habíamos referido anteriormente, es lo que vemos a simple vista o a primera vista. Son esos juicios o prejuicios que hacemos de las cosas o de las personas antes de conocerlas, ¿sí? Y que nuestra vida va a ir de acuerdo a este giro, ¿sí? O a este entorno de esta moral espontánea. Por ello entra el aspecto de la ética filosófica para cuestionar, para seguir buscando qué elementos son importantes y que nos ayudan a nuestro propio crecimiento. Por ello, todo hombre protagoniza una existencia moral y posee un conjunto de ideas y de criterios
con los cuales toma determinadas decisiones relativas a su comportamiento concreto y a la dirección de su vida, de acuerdo con los cuales enjuicia también el comportamiento y la vida de los demás. Como nosotros actuamos, como nosotros tenemos definidos nuestros valores, es como catalogamos, enjuiciamos a las demás personas, ¿sí? Y que se manifiesta en nuestro actuar. Por ello podemos decir que el principal ser intelectual de nuestra vida pues es uno mismo, ¿sí? Quien busca el mal pues es uno mismo, quien busca el bien es uno mismo, ¿sí? Cada quien vive como quiere vivir, de acuerdo a sus reglas éticas y a sus reglas morales con las cuales pues vaya creciendo, ¿sí? O vaya desarrollándose. Por ello la ética pretende esclarecer, ¿sí? Filosóficamente la esencia de la vida moral. ¿Qué es lo que te impulsa a actuar? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer de determinada manera? Tratar de entender las relaciones fundamentales entre la ética y la moral, ¿sí? Con el propósito de formular normas, esas leyes, esas reglas que siguen nuestra vida, que tenemos presentes, con las cuales se conduce nuestra existencia, y esos criterios que nosotros tenemos para elaborar juicios de valor hacia las cosas, hacia las circunstancias, hacia la sociedad, ante los problemas que se nos vayan a presentar en nuestra vida. Todo esto enfocado a un manejo responsable de nuestra libertad personal, ¿sí? Nuestras consecuencias o los problemas que estamos viviendo en la actualidad son por decisiones que hemos hecho atrás de manera libre, plena y consciente. Por ello no hay que echarle la culpa a la otra persona. El único culpable de tener su vida como la tiene pues es prácticamente uno mismo. Por ello la distinción formal entre la ética filosófica y el conocimiento moral espontáneo subsiste a pesar de que ambos saberes tengan de suyo un mismo objeto, ¿sí? Que es la verdad acerca de la vida moral, la verdad moral, ¿sí? Ya que cada uno de ellos alcanza y le explica de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque ambas cualidades que son distintas nos van a ayudar a entender el camino de la vida de la persona. ¿Por qué uno toma el rumbo de la derecha y el otro el rumbo de la izquierda? ¿O por qué se va por el centro? ¿Sí? De allí que entonces etimológicamente podamos entender que la ética estudia el modo de ser y el carácter. ¿Por qué? Porque ética se desprende del vocablo griego ethos, que significa carácter o modo de ser, que es lo que intenta dar una explicación la moral y la ética, por qué el hombre actúa. Y también Aristóteles señala que ética se desprende de ethos, ¿sí? Que se traduce como hábito o costumbre. Muchas de nuestras acciones las hacemos por ese hábito o costumbre que ya tenemos de las cosas, ¿sí? Y que nuestras reglas, nuestros valores son esos hábitos y esas costumbres con las cuales hemos crecido. Por eso es muy difícil que en problemas éticos y problemas morales la sociedad se ponga de acuerdo, por esa diversidad de pensamiento y esa diversidad de entendimiento frente a los valores. Sin embargo, la ética pues considera las acciones humanas en su modo de ser de ethos, ¿sí? Que la persona adquiere a través de ellas. La ética y la moral son pues estas ciencias filosóficas o estas ramas de la filosofía que nos van a ayudar a comprender el comportamiento del hombre y a entender el sentido de sus decisiones a lo largo de su vida. Esto que nos deja entonces, nos deja que primero, antes de actuar, tenemos que pensar y que analizar las consecuencias, las ventajas y las desventajas, los aciertos y los desaciertos de nuestras propias acciones si queremos ser personas éticamente buenas y tener una buena calificación moral.
Es todo de este tema, mis estimados amigos. Espero que les haya ayudado y que nos llevemos esa reflexión de qué sentido tiene nuestra vida, qué sentido tienen nuestras acciones. Solamente así, conociendo nuestra esencia, nuestra realidad y la realidad de los demás, va a cambiar, porque vamos a actuar de una manera más consciente, ya que vamos a analizar todas las consecuencias, buenas o malas, de nuestras propias acciones. Bueno, me despido de ustedes, invitándolos a que estén al pendiente de nuestros próximos videos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Les saludo con mucho gusto y me despido dándoles un fuerte abrazo. Hasta luego y hasta la próxima. Gracias por su atención.